Pensé que por estar en un país de primer mundo, en un país donde los derechos de las mujeres, somos sede de las Naciones Unidas, etcétera, me iban a dar como que le iban a dar más importancia a mi caso, y no hay tantos especialistas en ese ámbito en ningún lado, en ningún lado. Casi todos son de habla anglosajona o son de habla, alemana, etcétera. Entonces no hay como mucha preparación en ese ámbito aquí, lo que ya lo hace más difícil. Me acuerdo que sus amenazas eran como que tú ni eres suiza, no te van a hacer caso. ¿Tú sientes que fuiste muy vulnerable por ser inmigrante, digamos, en todo ese proceso? A ver, ya de por sí la situación fue un poco delicada, porque pues yo vivía violencia psicológica durante la relación por muchos años. Mismo no estando juntos, fue mucha violencia psicológica. Entonces, no sé, yo las animo a que hablen. Sí, que hablen, o sea, que busquen las maneras, que no se queden Calladas. Calladas, sí. O sea, que es difícil, pero como dijo Mimi, o sea, yo digo que la vida te lo va a demostrar con insistencia, persistencia, buscar las maneras, seguramente se va a solucionar. Sí. Hola, hola, bienvenidos a todos a un capítulo más del podcast Crianza Nómada, ese espacio donde las historias se encuentran y los corazones se reconocen lejos de casa. Hoy estoy muy emocionada porque se han venido una serie de capítulos de grandes amigas y hoy es uno de ellos. Tengo a una invitada especial porque más allá de ser una mamá, es una gran amiga que me ha dado Ginebra y que desde que la conocí le he contado que realmente la admiro un montón por su historia y dije, quiero que estés en mi podcast y de hecho ella fue una de las personas que siempre estuvo a mi lado al principio diciendo, sí, dale de una, cuando llegó el momento, es hoy, así que le damos la bienvenida a Mimi. Yo te digo Mimi de corazón, pero tú sabes, te invito a que te presentes de quién eres, de dónde vienes. Gracias, Angie. Pues muchas gracias por invitarme. Sabes que te admiro mucho también, la admiración es mutua. Me da mucho gusto que sigas con este proyecto, etcétera. Mi nombre es Miriam, soy mexicana. Llevo 3 años viviendo en Ginebra, Wow. Suiza. Entonces ha sido un camino bastante largo, pero la verdad es que al final todo ha sido grato, todo ha valido la pena. Claro, yo digo como una montaña rusas. O sea, Exacto. literal, ¿no? Ha Sí, sido sube así. y baja. Creo que en la migración no hay nada estable. Siento que siempre va a haber altos y bajos. Sí, así Sí. es. Cuéntanos, Mimi, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué te trajo de México a Ginebra? Ginebra. Bueno, tengo una historia bastante complicada. Todo empezó en el 2017 aproximadamente, cuando conozco al papá de mi hija. Nos conocimos en Playa del Carmen, en México. Entonces nos enamoramos y todo, y tuvimos una hija. Entonces después, cuando la tuvimos, los primeros 3 años de María, ella nació en México. Entonces, después decidimos venir hacia acá para criarla juntos. Wow. O sea, porque no estamos juntos, soy mamá soltera. Entonces decidimos que íbamos a estar en la misma ciudad para que creciera con ambos papás. O sea, al Al lado. principio llegaste acá pues en pareja, o sea, en amor, convencida de criar eso juntos. Por eso fue que llegaste a Ginebra y ya, pues cosas de la vida se Sí, separaron. exactamente, nos separamos y bueno, ha sido un camino, como dijimos de montaña rusa. Sí, sí. Ok, wow. ¿Cómo era tu vida antes de migrar? ¿Te imaginaste alguna vez migrar, o sea, irte fuera de México? Pues yo siempre le dije a mi mamá como que me quiero ir de México, no porque no me guste, porque amo mi país. Creo que todos aquí amamos, bueno, las que has entrevistado al menos amamos nuestros Sí. países, ¿sabes? Pero yo siempre tuve esa espinita de ir a otros lados. Hice un semestre en Lyon, en Francia. Entonces, desde ese momento, cuando regresé a México, dije, yo me quiero ir de aquí, ¿sabes? Porque me gustaba como explorar y hablo francés, bueno, estudié lenguas. Wow. Entonces, mi especialidad era la traducción del francés, entonces yo quería vivir en un país francófono. En mi vida paso por aquí venir a Suiza, o sea, mi mente siempre estuvo enfocada en Francia o Bélgica, mismo Canadá, pero nunca Suiza. O sea, ni habiendo planeado tan bien, me hubiera Llegado salido. acá. Sí, exactamente. Entonces, sí, yo sí me imaginaba afuera, no en estas condiciones, evidentemente, porque fueron unas condiciones medio
medio escabrosas, Sí, ajá, inesperadas. no, Así ni es. planeadas. Sencillamente yo creo que diste el brinco y Así es, dice que a Dios lo me que va. bendiga. Así es, sí. Wow. Ok, vea pues, no sabía como esa visión que tenía sobre migrar, ¿sabes? Porque creo que, como tú dices, muchas valientes, digo, porque las valientes son las personas que deciden irse de su país o lo toman porque una situación u otra las lleva, no sé, como por ejemplo en mi caso, que mi esposo, bueno, yo siempre quería, pero mi esposo se animó y mira que estamos acá por eso. Como tú, que por el amor, pero desde antes también tú estabas diciendo, me quiero ir. ¿Y qué te llevaba a pensar en eso? ¿Por qué te querías ir? O sea, explorar esto, ¿o tú crees que tu país te influencia de alguna manera? ¿No encontrabas oportunidades allá? O... Bueno, siento que siempre tuve, afortunadamente, oportunidades en México para trabajar, pero yo siempre he tenido, tuve esa espinita de salir, ¿sabes? No era que no tuviera oportunidad en México, que evidentemente no me iba a ir de la misma manera si ejercía mi carrera en México que aquí, Ujú. porque aquí, pues la brecha salarial Sí, es bastante. evidentemente es muy grande, Cierto. pero, pero siento que si me hubiera quedado en México, tal vez no hubiera encontrado las mismas oportunidades que otros países me dan. Sobre todo, no en el ámbito de, o sea, no solamente en el ámbito de la brecha salarial, sino que como México está muy aislado, bueno, está al lado de Estados Unidos y abajo está Centroamérica, sino que no me iba a poder aportar esa diversidad cultural, tal vez, que Ok, yo estaba ¿qué querías? buscando para nutrir mi carrera, ¿sabes? Ok. Aunque hay mucha cultura en México, mucha diversidad de todo, etcétera, para mi carrera y para lo que yo estaba buscando, tal vez sentía que eso no me lo iba a poder ofrecer. Claro, Ujú, ok. sí. Sí, es que tú estudiaste lenguas. O sea, efectivamente al lado, pues sí, hablan inglés, pero al otro lado ya es español. Entonces Sí, lo que tú dices es cierto. Acá en Europa tal vez te encuentras con un mundo diverso de lenguas y yo creo que nos hemos dado cuenta de eso y puedes sacar más provecho tal vez, ¿no? De lo que tú haces. sí. Y que Wow. tal vez sí hay trabajo en México, pero es un poco más reducido el campo laboral, o hay más competencia, o me tenía que mudar de ciudad. Entonces no era algo que me convencía por completo. Sí, incluso cómo fueron esos primeros meses y años con Sofía en México, porque tú me contaste que al principio estabas en México, porque, bueno, no podemos comparar cómo hubiera sido acá, porque claramente no, pero no sé, ¿cómo te fue siendo mamá en México y cómo ha sido desde que llegaste acá siendo mamá en Ginebra? ¿Puedes decir como alguna diferencia, por Sí, ejemplo, que nos claro. quieras compartir? Bueno, en México era mamá soltera porque desde que mi hija nació, pues nos separamos su papá y yo, incluso desde antes. Entonces, era, era lindo, ¿sabes por qué? Porque tenía una red de apoyo. Mis papás me apoyaban, en esa época tenía un novio también que su familia y él me apoyaban, entonces me podía recargar sobre ellos, ¿sabes? Ujú. Tú lo ves en Sí. Colombia que la familia es muy importante. Entonces, yo siento que esa es la gran diferencia que hay entre Ginebra y México o cualquier país de Latinoamérica, la red de apoyo. Evidentemente, cuando llegué aquí también estaba la familia de mi ex, que me apoyaba bastante, pero no es como que les tengas la confianza para decir como que: "Oye, puedes ir por él hoy a la escuela", o "Oye, ¿la puedes cuidar un ratito?", porque, pues, sinceramente creo que no. Lo que me sorprendió mucho aquí fue el tema de las niñeras, que hay niñeras por montón, Ah, sí. y se me hacía muy difícil la idea de poder contratar una niñera o que mi hija tuviera una niñera si no la conocía, o sea, como que pero es muy común aquí, ¿sabes? Sí, le sueltan a los Entonces hijos muy rápido a las niñeras. exacto. O sea, yo también soy como tú, como, Sí, no. sí. Entonces, eso para mí me costaba mucho trabajo, muchísimo, porque aquí son mucho más independientes, mucho más sueltos, mucho más y, pues, nosotros somos un poco más, ¿cómo decirlo? No sobreprotectoras, pero sí estamos como mucho más encima de nuestros hijos. Eso es cierto. Sí, Vamos a abordar ese tema más adelante, vale. pero tal vez empecemos cómo fueron esos primeros meses aquí en Ginebra cuando llegaste. O sea, dijiste, bueno, me voy, nos vamos, vamos a ir a Ginebra. ¿Qué tal fueron esos primeros meses Okey. de estar acá? Al principio, mi ex se vino con mi hija durante 9 meses porque yo hice una pasantía en Estados Unidos. Entonces, esos primeros 9 meses fueron como horribles, porque estaba lejos de mi hija.
Nunca había estado lejos de ella tanto tiempo. Entonces fue mucha angustia pero al final era para crecer en mi carrera, ganar un poco más de dinero para venirme para acá, porque todavía era incierto si nos íbamos a quedar aquí o nos íbamos a regresar a México. Entonces, cuando llegué y todo, fue maravilloso ver a mi hija de nuevo. Un país extraordinario, lleno de orden, que todo funcionaba, todo limpio. Llegué en diciembre, así que era un poco frío. Sí, fue un poco duro. Fue duro porque además es solo o pues apagado, no Sí, como la ciudad que es en verano o en otoño que es más viva, ¿no? La sí, ciudad. claro. Y yo de México vengo de una ciudad fría, pero no tanto. Entonces fue duro los primeros meses. Los primeros 2 meses como que todavía pensaba que estaba de vacaciones, ¿sabes? Como que no, cuando emigras pienso que no alcanzas a dimensionar todo lo que migrar conlleva. No tienes ni idea de lo que te espera, ¿sabes? De la avalancha de trámites, de la avalancha de emociones, o sea, la avalancha de ponerte en duda todo el tiempo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Si vale la pena, si te regresas, si no te regresas. Es todo el tiempo poner tu vida como en una balanza, ¿sabes? Entonces, al principio, todo bien. Empecé mi trámite desde que llegué para Ujú. sacar mi permiso B, por reagrupación familiar, porque mi hija tiene el pasaporte suizo. Ok, Entonces, yo me podía quedar aquí por el simple hecho que mi hija era ya es suiza. Suiza, ok. Ajá, exactamente. Ujú. Entonces, pues todo viene en ese proceso hasta que evidentemente te das cuenta de los precios de Suiza y todos mis ahorros, ¿sabes? Así como Se, el, se el audio reducieron de, a la mitad. sí, mamá, mis ahorros, ¿sabes? Todo se empezó a reducir. Yo estaba en ese momento haciendo una maestría en educación, entonces era muy difícil como llevar el ritmo de llevar a mi hija a la guardería, seguir con la maestría, todas las emociones que conlleva migrar, ¿sabes? Porque estaba en una casa que no era mía, con gente que no conocía, en un país que no conocía. Más, o sea, hablaba la lengua, pero sigue siendo difícil, ¿sabes? Porque la cultura, pues, Ya es sientes que diferente. no perteneces. Total. Entonces, siento que fue muy difícil, pero realmente siento que mi duelo migratorio empezó un año después. Ok. Y Sí. eso es porque. Eso fue porque me salí de la casa donde vivía y empecé realmente a trabajar y a ver ya la vida como tal, ¿sabes? Porque siento que no aceptaba todavía la idea de quedarme en Ginebra. Ok, al principio estabas como en esa parte de, Sí, como, ¿será que sí? ¿Será que sí, ¿será que no? no? ¿Sabes? Temporal, me voy, hasta que tú dijiste, me voy de la casa, o sea, me separo Sí, y ya dijiste, me voy a quedar, pero tengo que trabajar. exacto. Bueno, todavía cuando me fui no sabía si me quería quedar o no. Ah, todavía no. Todavía no, todavía no. Todavía duró como un año y medio de realmente decidir que sí me quería quedar Ujú. aquí. Y a ver las cosas como son, ¿sabes? Como decía antes, la avalancha de documentaciones, que no es nada fácil encontrar un Trabajo. Mm. departamento, ni trabajo, los tipos de permiso, ¿sabes? Todo lo que eso conlleva, para mí fue catastrófico. Es cierto, siento que tú lo has mencionado bien y es cuando migramos, sea por la razón que sea, siempre romantizamos. Pues de alguna manera nos idealizamos el momento en que vamos a llegar, lo cual está bien, porque yo creo que donde uno supiera a lo que se va a enfrentar, uno no da el salto nunca. Claro, Pero cuando tú llegas y empiezas a darte cuenta de tantas cosas, es cuando ya empiezas a vivir ese duelo migratorio, que así como tú dijiste, tal vez no es al principio, un año después o 2 años después, ¿no? A mí me dio después de que nació Gael, por ejemplo. Porque yo al principio, pues sí, es duro, pero dale, no. Pero cuando nació Gael, fue que me dio todo el duelo migratorio, aunque bueno, diría bien, porque al principio me dio como ese vaivén de emociones, como tú decías que es normal cuando pues, emigras, pero cuando nació Gabriel es cuando empecé a cuestionarme muchas cosas. Y lo que tú dices, te das cuenta más del país, más de la ciudad, más de la cultura y dices, ¿será que sí? Esto no me gusta, eso sí me gusta, eso es duro. claro. Ahora, ¿cómo lograste superar esos momentos? Bueno, yo te lo he dicho muchas veces que siento que crecí muy privilegiada Ujú. por tener una red de apoyo tan grande, ¿sabes? El legado de mi abuela, de mi mamá, de que siempre me han dicho como, eres
tú puedes hacerlo, ¿sabes? Nunca me dejaron sola en ningún momento. Y pues la red de apoyo que también creé aquí en Ginebra, que me ha mantenido con los pies en la tierra, ¿sabes? Siento que eso fue fundamental para que yo pudiera pasar todo eso, ¿sabes? Mi hija, por supuesto, verla y todo, me como que me hizo superar todo eso. Siento que a veces hay cosas que no he podido totalmente aceptar. Ujú. Tal Normal, vez, sí, sí, normal. normal, pero ya es mucho mejor ahora, ya me siento mucho más tranquila. Ujú. Ok. ¿Tú sientes que hay alguna diferencia de ser mamá soltera aquí y ser mamá soltera en México? Mm, 100%. Bueno, aquí se me hace mucho más fácil en el sentido económico, ¿sabes? Que me puedo permitir pagar una niñera si no tengo quien cuida a mi hija, ¿sabes? Em, pero es más triste porque no tienes a tu familia. No tienes a tu familia y estando en México, pues también creo que batallas un poquito más en el sentido económico, pero está la familia, como te lo había mencionado antes. Total. Siento que alguna vez hablábamos de ese tema y es un privilegio de alguna manera emigrar porque tienes completa libertad de criar a tu hija. Ujú. Lastimosamente no estás con tu familia, pero eso te da la libertad, ¿no? Claro. De criar a tu hija, pues bajo lo que tú crees, lo que quieras cambiar, ¿no? Pero cuando estás en tu país de origen, digo lastimosamente, porque muchas veces nuestras familias nos cargan con un peso, la sociedad de donde venimos también, en ese juzgamiento, en que no estás siendo buena mamá, en que tienes que hacer esto, 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 esto y esto. ¿Mm? ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, ¿tú crees que, o sea, cómo uno puede mantener esa libertad de crianza, ¿sabes? Pero también mantener esos orígenes arraigados, a ver, para compartírselos a tus hijas, como, Pues siento que es un muy lindo regalo que te da el migrar, porque puedes reinventarte, puedes empezar de cero desde donde tú lo quieras, ¿sabes? Porque el estar aquí te permite conocerte 100%, ¿sabes? total. A mí me pasó porque estuve sola mucho tiempo. Entonces, enfrentarse a las cosas y ver otros tipos de crianza que nunca vi en México Ujú. me motivaron, ¿sabes? A decir, ay, quizá lo que me enseñaron no está tan bien, ¿sabes? Sí. Y ahora que hay mucha información de todo tipo, entonces me permitió como decir, ok, Miriam, siéntate, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué fue lo que no te gustó de cómo te criaron? Y como tú dices, ¿no? Muchas veces no te das cuenta estando en México porque así creciste. Estás viendo a tus amigos, Ujú. todo el mundo que actúa de la misma manera y tú lo ves normal, ¿sabes? Entonces siento que aquí me permitió ver otros tipos de crianza, ver lo que no estaba haciendo bien, conocerme más y sobre todo con ayuda psicológica, ¿no? Porque tuve apoyo psicológico sobre cómo criar a mi hija, que me decía, lo que es para ti, o sea, te tiene que funcionar a ti, no a los demás, ni ver lo que hace tu mamá, ni lo que hizo tu tía, etcétera, lo que te funciona a ti. Entonces, me costó mucho trabajo soltar esa culpa, porque yo sentía que estaba traicionando de alguna forma a mi familia. Tu Mi herencia, herencia, exactamente, toda mi herencia. De verdad, la culpa fue algo que me carcomió por mucho tiempo en la crianza, que venía arrastrando desde, pues, mis orígenes. sí, Sí, por años, por ¿desde dónde años, viene? por años de todo, ¿sabes? Incluida la religión, que nos inculcan desde, pues yo crecí en familias católicas. Entonces siento que eso también formó parte para criar y cosas que de verdad no me gustaban, pero ahora tú sabes que como mamá aprendemos todos los días, ¿no? Uy, sí. O sea, no hay un Ujú. manual. Sí, no, no O hay. sea, una cosa yo digo es criar en tu lugar de origen y otra cosa es, o sea, criar fuera de casa. Sí. Y no hay ningún manual para ninguna de las dos. O sea, Mm, siento que ujú. uno aprende en el camino. Claro. Sí, yo creo que también yo digo, uno aprende si uno está dispuesto a escucharse, ¿no? Y a cuestionarse, como lo hemos hecho tú y yo creo, porque hemos hablado muchas veces de la crianza, Ujú. porque te reta mucho, te reta demasiado como ser humano. Imagínate tú siendo mamá soltera, criando una nena, trabajando, no tienes mamá ni apoyo acá. O sea, yo a veces digo también, o sea, por Dios, estamos todos al Sí. borde del precipicio, digo yo.
tratamos de estar cuerdas. Se puede. Siento que estamos en una situación mucho más vulnerable. Sí, Mi respeto a todas las mamás de sí, a todas las mamás a que todas las están mamás que estén criando viendo. lejos de casa. Sí, Mira, nuestros muy respetos, valientes. exactamente. Pero sí es una tarea muy, muy dura para todas las mamás, en general. Sea soltera, casada, lejos, cerca, donde sea, siento que es sí, una tarea muy loable, Sí, sinceramente. total. A ver, Sí. yo también aclaro por ahí mi esposo de estar diciendo, ay, ¿dónde estoy yo? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué hago? No, a ver, sí, obviamente él es súper presente, mi amor. Y hace su parte, obviamente, pues es papá presente y todo, pero hablo en verdad de maternado o paternal solos, o sea, eso Sí, me sí. parece muy duro. Bueno, que ¿Qué? cabe claro que tengo la custodia compartida. Ah, bueno, Sí, tengo sí. la custodia compartida, lo cual lo hace sinceramente un poco más fácil Ujú. porque compartimos de 50-50. ¿A qué? Aquí es diferente, que no sé cómo sea en Latinoamérica, pero según yo es como más raro ver parejas que ¿Qué? coparentales. Sí, sí, creo Sí, que muchas, bueno, lo que yo he visto muchas veces en Latinoamérica es como que el papá al final pone la parte monetaria, ¿no? Y la mamá es la que se queda casi toda la semana y el fin de semana el papá se queda con el niño o eso. claro. Pero acá yo he visto muchas dinámicas, incluso como la tuya, donde una semana es con el papá, una semana es conmigo o el fin de semana, ¿no? O sea, se entrelazan los días entre los dos. Ya que lo has mencionado, Mimi, lleguemos a ese punto en cómo fue toda esa separación y ese trámite, digo, de tener una bebé o bueno, una bebé ya no, pero una niña en la mitad, ¿no? Eh, ¿Tú sientes que, a ver, fuiste muy vulnerable por ser inmigrante, digamos, en todo ese proceso? A ver, ya de por sí la situación fue un poco Sí. delicada porque pues yo vivía violencia psicológica durante la relación por muchos años. Mismo no estando juntos, fue mucha violencia psicológica. Entonces eso me hizo ya desde un principio debilitar un poco toda la situación, lo que ya me hacía más vulnerable, ¿no? Mm, A eso aumentándole que no era mi país, mm. no era mi lengua, no era mi familia, evidentemente, porque mismo si me llevaba bien con su familia, pues Ellos iban a estar a favor claro, del por otro, claro. supuesto. Entonces, siento que me encontraba en un punto demasiado vulnerable, demasiado. Entonces, sí fue muy difícil eso. Siento que en ningún momento es fácil empezar un trámite de custodia compartida. Bueno, que nunca nos casamos, que eso nos ayudó bastante a seguir el trámite y todo. Pero aquí las cosas funcionan diferente. Mismo si no te casaste, hacen el trámite como si te hubieras casado. Casado, porque Ujú. tienen ya una Porque hija. tenemos una hija. Entonces, ser vulnerable, em, si en tu país es difícil, estando aquí fue más difícil. Me acuerdo yo de ir a a las asociaciones de violencia y todo eso y ver los alrededores y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Entonces fue una cosa demasiado difícil, pero como te digo, fui muy afortunada de tener personas que me decían, sí, ve, haz esto, no lo dejes, Motivan. no te dejes. Sí, Te acompaño, te vamos, tú acompaño, puedes. exactamente. Te acompaña la policía, vamos aquí, vamos allá. Pero sí fue muy vulnerable, sobre todo porque por mi hija, ¿sabes? Mm. Sí, por mi hija, de pensar que íbamos a dormir en refugios o cosas así, porque pues todo esto, la violencia, me empujaba a quererme salir de la Ujú. casa. Entonces, sí, fue una Está situación muy súper fuerte. ¿Tú, vulnerable. tú crees que en algún momento hubo una situación privilegiada para él y no para ti por ser inmigrante? A ver, ¿el trato, digamos, de las personas siempre fue equitativo o de alguna manera sientes que le dieron como prioridad a él por ser suizo? 100%, 100%. Por el hecho también de ser mujer, lastimosamente, yo pensé que por estar en un país de primer mundo, en un país donde los derechos de las mujeres, somos sede de las Naciones Unidas, etcétera, me iban a dar como más, como que le iban a dar más importancia a mi caso. Lamentablemente la violencia psicológica es muy difícil de identificar y no hay tantos especialistas en ese ámbito Mm. en ningún lado, en ningún lado. Casi todos son de habla anglosajona o son de habla
sí, alemana, etcétera. Entonces no hay como mucha preparación en ese ámbito aquí, lo que ya lo hace más difícil. Me acuerdo que sus amenazas eran como que tú ni eres suiza, no te van a hacer caso. Habla a la policía a ver qué te dicen. Te van a decir que dónde están tus papeles. Y en ese momento pues yo no tenía todavía mi permiso. Entonces siento que sí fue muy difícil como que pelear porque evidentemente siento que tengo un buen nivel de francés, pero ya ir a los juzgados, hablar frente al juez, explicar lo que estás sintiendo, y todo lo demás, pues evidentemente no es nada fácil. No. No es nada fácil con alguien que nació aquí, que tiene el idioma, que sabe cómo funciona el sistema. A mí me tocó descubrirlo desde También. cero. Mi abogada, sinceramente, no era la mejor tampoco. Entonces, sí fue muy duro y siento que sí fue mucho más privilegiado porque él nació aquí. Claro. Sí, yo creo que eso lo hablamos en algún momento y yo sí siento esa vulnerabilidad para todas las personas que emigramos, en cualquier país que estemos, yo creo, porque siempre van a tratar de proteger a la gente de donde son del país, ¿no? Em, Lastimosamente. Y más, como tú lo dices, yo creo que lo hemos hablado y le hemos dicho en que en verdad, o sea, estamos en un país muy conservador todavía, donde el rol de la mujer lastimosamente, o sea, nos toca todavía batallar, ¿sabes? Para darnos el lugar, para mostrar que sí es verdad, para decir es que lo está haciendo mal, ¿no? Y como tal, tú lo has logrado hoy en día, que ya después de, no sé, ya llevas como 2 años en trámites y vueltas, pues ya de alguna manera ya tienen un acuerdo, ya funciona, ¿no? Y pues tal vez no es perfecto, Sí. pero ya tú pudiste, digamos, darte el valor, ¿no? Y decir, oye, no. Sí, claro. Pero wow, eso es Sí. muy duro. Sí, fue un periodo de verdad de mucha vulnerabilidad, pero sí, mucha constancia también, ¿sabes? Porque no me daban respuesta a veces en las instituciones y yo seguía como intentando, escribiendo cartas. Yo escribía cartas a los jueces de por favor, ayúdenme, necesito que todo se aclare. Y aún así, o sea, fue la única forma en que más o menos se pudo lograr algo. Sí. Sabes que eso me genera la duda es si eso lo viste tú, que tienes papeles, de alguna manera que puedes ir al frente al abogado y pelear, pues no pelear, pero a ver, pedir justicia, ¿no? Sí. ¿Cómo serán esas mujeres que yo digo, puchan, emigran y no tienen papeles, lastimosamente, ¿no? Eso las hacen demasiado vulnerables porque no hay como una manera de protección. Yo siento que estas asociaciones existen, ¿no? Asociaciones para los inmigrantes, para las mujeres, pero igual siento que no son suficientes. Y de eso no se habla, que es como esa vulnerabilidad de las mujeres cuando somos inmigrantes. Sobre todo cuando no tienes Y cuando no papeles. tienes papeles más. O sea, Sí. imagínate. Exacto. No, y yo sé que es muy difícil salir del bucle de violencia todo el tiempo. Entonces, no sé, yo las animo a que hablen, a Sí, que hablen, o hablen sea, que busquen las maneras, que no se queden calladas. calladas. Ujú. Sí, o sea, que es difícil, pero como dijo Mimi, o sea, yo digo que la vida te lo va a demostrar con insistencia, persistencia, buscar las maneras, seguramente se va a solucionar. Sí. ¿Cuál fue ese momento más duro de adaptación, Mimi? O sea, que tú dijiste, "Uy, pucha, me costó". No sé si fueron los trámites, por ejemplo, Yo o siento que sí, pasar sobre todo ese proceso de juzgados, policía, asociaciones y todo lejos de la familia. Eso fue lo que más me costó trabajo, porque mismo si mis padres podían venir o lo que fuera, fue muy complicado vivir todo eso, todo ese trámite y más tener que fingir ante la sociedad que eres un adulto funcional, ¿sabes? Que tienes que seguir trabajando, que no pasa nada, que no pasa nada, que todo está bien. sí, porque mi hija pues no se va a quedar así como que, ay, mamá, estás triste, ¿sabes? Sí. Deja, te abrazo. Mi hija tenía que seguir yendo a la escuela, todo lo que conlleva ser mamá y un adulto funcional. Siento que todo eso fue muy duro, ¿sabes? Como que tener la fortaleza, no sé de dónde salió, sinceramente, pero para afrontar todo lo que eso conllevaba, ¿sabes? Como que agarrar mis cositas y decir, bueno, okey, lo vamos a hacer. No tenía de otra, no había opción, ¿sabes? O lo hacía o lo hacía. Entonces,
siento que eso fue muy duro, muy, muy duro, que hasta la fecha todavía como que hay rezagos de toda esa sensibilidad, vulnerabilidad y todo eso que viví en ese momento tan duro de que ni siquiera me permitió vivir el duelo migratorio como debería, ¿sabes? Porque estaba tan ocupada pensando en todos los trámites judiciales, en todas esas cosas que, por supuesto, obviamente yo no estaba pensando de que, ay, no me gusta la comida de Suiza, ¿sabes? O sea, quiero unos tacos. No, para nada. Entonces, siento que eso fue muy complicado. Sí, yo creo que eso también pudo hacer que se te retrasara o que se te retrase un poco más ese duelo. Sí. Porque efectivamente estaba ya embolatado en tantas cosas que de pronto, o sea, era como, límpiate las lágrimas y dale, ¿no? Exacto. Ahorita que tal vez ya está un poco más establecido ya los procesos, trámites, pues ya puedes salir a flote como todo ese duelo y puede ser así, Sí. de a poquitos, por momentos. Ok, ¿tú has sentido, o sea, después de todo lo que has vivido, qué puedes decir hoy en día que te ayudó, en qué te has convertido hoy en día? Vivir todo eso, la migración, los trámites, exponerte, digamos, a cosas como tan vulnerables, ¿no? Ser tan vulnerable. ¿Qué eres tú hoy en día, Mimi? Gracias a eso. Pues siento que a pesar de las dificultades y todo eso, me hicieron conocerme más como persona. Porque cuando llegué era un lienzo en blanco, como ya te lo había explicado. No había nadie que me reforzara esa idea de la Miriam que existía antes. Entonces, ese fue el primer regalo que me regaló la migración, que fue, eres un lienzo en blanco, tú decides qué hacer con tu vida ahora, ¿sabes? No importa qué pasó en el pasado, no importa lo mal que le estés pasando ahora, tú decides en quién te conviertes ahora, ¿sabes? Siento que ese es el primer regalo que me regaló todo esto. El segundo ha sido mi red de apoyo, ustedes, mis amigos, que me han sacado como adelante. Y el tercero, sinceramente, es que vivimos en un país que te da muchas oportunidades también. Mismo si tiene sus cosas y la gente a veces no coopera demasiado, siento que también te da la oportunidad de crecer como en muchos ámbitos. Y sobre todo que me hizo madurar mucho toda esta situación, me hizo ver la vida diferente y sí, aprender que todo depende de la actitud que tengamos. Yo sé que no es fácil para todas y depende de la personalidad, de los privilegios que tengan, etcétera, pero siento que sí, eso Que la persistencia, yo digo, a la sí, final es la vida, es la ¿no? vida, sí. Sabes, hay unas personas que la tienen tal vez más dura, otras más suave, eso depende de la visión de cada persona, pero es la vida, lastimosamente, y la vida no es perfecta, digo yo, ¿no? Entonces, me gustó mucho lo que dijiste, es un lienzo en blanco. Sí, somos un lienzo en blanco y todavía estamos averiguando, yo creo que toda la vida, cómo seguimos pintando, cómo seguimos, sí, haciendo que nuestra vida sea mejor o peor o más o menos. Sí, incluso sabes que a veces con la llegada de Gael, yo pienso que ahora que lo mencionas como ese lienzo en blanco, es como tal vez ese lienzo ya estaba un poco pintado, pero llegó Gael y tachó algunas, ¿no? Y me abrió otro pedazo donde me decía, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora ¿quién te quieres convertir? Sí. Ahora, Que él te da el pincelito, ¿no? ¿qué te da el pincelito y te dices, pinta lo que quieras, Mm. ¿sabes? Y eso es muy bonito porque también lo trae la migración. Y sabes que leyendo y escuchando podcasts, justamente hablaban de que las personas que emigraban tenían, o sea, cambiaban. ¿Por qué? Por todo lo que pasan, pero también porque se liberan de justamente lo que tú decías, que no hay como esa cultura que te enfuerce tanto las buenas cosas como las malas cosas. Entonces te permite a que tú explores y te Claro. conozcas, te reinventes y terminamos cambiando, ¿sabes? Y eso es lo que nos trae la emigración como Sí. tal. Entonces, Y es lindo porque no podemos ser las mismas personas todo sí, el tiempo. también, o Sí. sea, Te abre la mente. Obviamente yo refuerzo mucho a mi hija el compartirle la cultura, ¿sabes? Seguir escuchando la misma música, comer las mismas cosas. María se identifica como mexicana, 100%. Mexicana, habla como mexicana, come como mexicana, ¿sabes? Pero eso es también nuestra tarea, ¿sabes? Como Sí. que, como seguir en ese lienzo, como que aquí está tu país también, ¿sabes? Wow, Y es sí, y lindo. creo que alguna vez, no sé si alguna vez lo hablamos, que decíamos,
Pues en Colombia nuestras mamás o nuestras abuelas nos consentían, ¿no? Ten acá, no sé, tu bandejita paisa, no sé, en México tus taquitos, ¿no? Em, pero aquí somos nosotras o nosotros, la familia como tal, digamos en este caso Hernando y yo, en que decimos como, ok, qué queremos mantener de nuestro, qué queremos dejar de nuestro legado, ¿no? Entonces tus tacos, entonces hacerle los tacos a Sofi, poner la música a Sofi, no sé, escuchar, leer cuentos de México, ¿no? Sí. Y eso es una tarea y responsabilidad de uno, Claro, ¿no? sí, sí. Y Para es una transmitir. una tarea bastante grande, porque ¿cómo le haces para transmitir? Bueno, en este caso fueron 26 años que viví en México, ¿sabes? ¿Cómo le haces para transmitir eso? Pero siento que hay un montón de formas para hacerlo por medio de sobre todo que las culturas latinoamericanas nos permiten como esa riqueza de compartir, del baile, de la risa, de todo eso que podemos compartirles a nuestros hijos. Sí, sí, también, pues obviamente el llevarlos de vez en cuando a México, claro, Ujú. hablar con los abuelos, nosotros en casa, entonces sí, hay muchas maneras. A veces que me gusta que acá también, hacer como una ciudad tan internacional, hay eventos latinos, ¿no? Entonces que el evento mexicano, que el evento, yo no he visto colombiano, por cierto, pero hay como, no sé, latinos, ¿no? Entonces como que eso ayuda a enforzar y un poco más como esos orígenes que llevamos nosotros dentro. Ahora hablando de tu hija, no sé si tú has sentido ese cambio de ella, aunque ella llegó acá muy chiquita, ¿sabes? De cómo que le ha traído Ginebra a ella también, ¿sabes? De cómo era chiquitita o esos primeros meses de cuando ella también se expuso al cambio y como, ok, ¿eso en qué la ha hecho cambiar? Pues creo que hemos ido aprendiendo las 2 de la mano y coincido mucho con Dani en el episodio anterior que, em, la autonomía que te da, Ginebra o Suiza en general, no conozco otros Sí. cantones, pero la autonomía que te da Suiza en general de poder que tu hijo sea más independiente, y eso fue algo que me chocó demasiado cuando entró a la primaria, porque aquí entran a los 4 años a la primaria. Yo sentía que mi hija estaba muy chiquita Sí, todavía, una ¿sabes? bebé. Apenas estaba aprendiendo como a ir al baño solita y como que todavía le daba miedo estar separada de mí, todo eso. Y ver que aquí los sueltan, ¿sabes? Como si nada, las ventanas del colegio abiertas. Y yo me acuerdo mucho de la primera vez que llegué a la escuela y le decía al maestro, como que, es que son muy libres aquí. Y, y él me dijo, ¿pero qué? ¿Preferirías que fuera una cárcel? Y ahí caí en cuenta como, okey, tengo que empezar a soltar, ¿sabes? Un poco toda esta, como la protección que tenía, porque obviamente estando lejos, quería protegerla, no hablaba francés, Sophie no hablaba francés cuando recién llegamos. Entonces era mucha angustia sí, ¿Cómo le iba a ir, cómo le no? iba a hacer? Yo quería estar con ella, ¿sabes? En todo momento para traducirle o pero al final resultó muy bien, porque eso fue lo que le ha dado Suiza, ser más independiente, está rodeada de múltiples nacionalidades, ¿sabes? Vienen de Camerún, de Ecuador, de Estados Unidos. Eso es muy rico para mi hija o para cualquier niño, me imagino, porque aprendes a respetar todo, Sí. ¿sabes? Empiezas a respetar culturas, de las creencias, por ejemplo, de Santa Claus, de Papá Noel y todo eso. Como que no, él no lo celebra por su religión, ¿sabes? Y entonces les permite ser más abiertos y tener más empatía, mucha más empatía que nosotros, por ejemplo, ¿no? Sí, que nos cuesta porque somos todos tan iguales, Sí, ¿no? sí. Que efectivamente al diferente es como, Sí, lo señalan y aquí no, eso es lo que me gusta, como que lo abrazan, lo apapachan, como decimos en México, y lo invitan a integrarse. Entonces, los niños no hay diferencia ni en razas, ni en economía, ni nada. Yo siento que es sí, es mezclado, o sí, sea, es que exacto, muy mezclado. debemos aclarar que, digamos, Sofía va a un colegio público, Sí, Sofía era un entonces colegio público. claramente es súper mezclado, Ujú. diversidad y eso, y creo que eso me parece súper enriquecedor lo que tú dices, es muy cierto. Sí, entonces yo siento que eso es, pues, el regalo también que le ha dado, Suiza a mi hija y a mí también, porque aprendo con ella, ¿sabes? De que a veces ella me dice y llega, hoy fui la traductora de Santiago que llegó de Perú y no hablaba francés, ¿sabes? Está Entonces, linda. entonces eso es lindo de ver cómo también los niños empiezan y aprenden a ser más empáticos desde muy, muy chiquitos. Y siento que
Muchas veces el miedo lo tenemos en nosotros, Sí. porque ellos, No, cero miedo. cero, o sea, no, incluso nada de lo que nosotros nos imaginamos va a pasar, o sea, incluso va mucho mejor, aprenden el idioma, encuentran la manera de comunicarse y uno es como, Sí, ellos así de pelota, pues sí, jugamos. Sí. Y se hablan en sus idiomas cada uno y al final resulta súper bien el juego, ¿sabes? Y uno está como, ¿cómo le hiciste? Pues nada más jugamos. O sea, ¿qué quieres? Sí. yo creo que muchas veces ese miedo, a veces me lo cuestiono, de proteger, es porque, claro, en Colombia o pues digamos en México somos países donde hay mucha violencia, mucha inseguridad y para nosotros es como, no, que todo esté seguro, de todo. En cambio acá pues tenemos esa sensación de seguridad. ¿Y por qué me gusta llamar la sensación? Porque no es que no pase, ¿no? Porque es que no es que no pase, porque sí pasa, pero no en esa proporción como pasa en Latinoamérica. Entonces como que te da esa libertad de decir, ok, siento que me da ya, o sea, hay que soltar esa, como ese peso o esa presión que tenemos de Latinoamérica y decir, ok, estamos en otro país. Es muy difícil, cuesta demasiado porque pues, ¿cómo le haces? Fueron muchos años arraigados, lo tienes casi casi en las venas, ¿sabes? Sí, lo tienes en las venas, pero eso también es muy bonito ver cómo las niñas pueden ser niñas, ¿sabes? Que no va a pasar nada, que no hay que pasa, como lo dijiste, pero es mucho menos probable que pase. Entonces, eso también diría que es un plus de estar aquí. Yo, por ejemplo, en México, en mi ciudad, no podía salir, o sea, o me daba mucho miedo salir sola con mi hija, o si venía en el coche sola con ella, me fijaba por todos los retrovisores a ver si alguien me venía siguiendo, ¿sabes? Entonces, Wow. eso también me gusta mucho de estar aquí. Si estás disfrutando tanto este capítulo como yo, te invito a que te suscribas. Con eso ayudas a este canal para que sigamos trayendo personas increíbles a compartir su historia. ¿Ya te suscribiste? Ahora sí, continuemos. Ok. Sí. Wow, y ahora abordemos un poco más el tema del colegio, porque siento que, no sé si tú puedes, pues tú estudiaste en México, sentir una pequeña diferencia en cómo es la educación acá y cómo, digamos, desde lo que tú viviste, digamos, en México, es la educación en México. ¿Sientes que hay una gran diferencia? Sí, por supuesto. Em, Sobre todo en los deberes, siento también que no en México, desde que estaba en preescolar, desde tenía 2 años, le ponían una cantidad de tareas que al final yo terminaba haciendo doblando bolitas y doblando papelitos y O no sea, sé la qué tarea era tan para ti, no para el sí, niño. exactamente, y al final, pues, yo llegaba a trabajar y me dormía a las 12 de la noche haciendo la tarea de María, ¿sabes? Y aquí no, las tareas son bastante cortas, lógicas, a lo que van, ¿sabes? Lo que sí siento es que es un poquito más lento aquí el sistema que los primeros 2 años de primaria, que fue 1P y 2P. Sí fueron como que cantos y juegos y todo eso. No lo critico, por supuesto que no, pero es diferente que en México a los 6 años los niños ya saben leer. María tiene 7 y todavía no sabe leer, y en México es diferente. Entonces siento que por ese lado sí es diferente, pero son dif son Sí, son uno trata de sistemas entender, son ajá, sistemas diferentes. exacto. Siento que alguna vez hablaba con una mamá en que justamente primaria es muy suave para los niños, ¿no? Pues yo le digo primaria como a ese primer colegio, ¿no? A Sí, esa sí. primera, no sé cómo se le llama acá, pues no tengo ni idea porque yo no estoy Sí, todavía en el fue el colegio primer, ajá. en Suiza, pero es muy suave. Entonces no les hacen presión de tareas, juegan un montón, lo cual me parece genial. Pero cuando llegan a bachillerato, lo que nosotros le llamamos, no sé si en Latinoamérica, en México también, ¿no? Que es Sí, cuando ya secundaria pasan y a secundaria. preparatoria, ajá, Pues, exacto, pasan allá a la parte secundaria, pues el cambio es brutal. claro. Y les da tan duro a los niños porque es que ya les empiezan a exigir como a una adolescente o como pues ya un grado de secundaria, ¿no? Claro. Lo cual yo digo, está bien que sea suave, como tú dices, o sea, listo, cantos, juegos, pero a ver, vamos introduciéndole de a Un poquito, ¿no? De a progreso, poquito, es un sí. progreso para que el cambio no sea brutal. Claro, Porque luego, pobrecitos, porque sufren de ansiedad, sufren un de poco de depresión, sí. depresión, sufren un poco de cosas. Es lo que he escuchado de diversas mamás en la escuela, que sí, como que de 1 a 8P todo es más tranquilo y así, pero ya cuando van al college, creo que se Ujú. llama, no, al SIC, perdón, ya es como muy toma, ¿sabes? Como un bombardeo de tareas y de todo. Yo tengo entendido que ahora María no tiene exámenes, de 1 a 3P no tiene exámenes,
pero desde 4P ya va a empezar a tener exámenes nacionales, que son exámenes de matemáticas o de conocimientos generales, no estoy muy segura, pero desde 4P ya empiezan a tener exámenes. Wow. Y desde ahí la calificación, evidentemente, importa demasiado, porque Sí. ya empiezas con la clasificación muy dura, característica de Suiza, que te empiezan a calificar desde los 8 años, ya alguien te puede decir si sirves para ir a la universidad o no. Entonces siento que es un peso muy gigante para un niño tan chiquito, ¿sabes? Decir, como que en el autoestima sobre todo, ¿sabes? Sí, en que es como en la autoestima, en nunca sentirse suficiente, porque siempre va a tener una presión en que tiene que irle bien para poder clasificar en cierto rango, Sí. lo cual me parece fatal. A mí eso me lo cuestiona mucho, porque es como, ay, cuando Gael vaya, yo no sé, no sé cómo va a ser, ¿no? Exacto. Ahora, entonces entiendo, en este momento María no tiene clasificación, o sea, No, nada, nada. exámenes, nada. Ok. No tiene, o sea, te dan un boletín de notas, pero solo evalúan como su comportamiento, de que es una buena estudiante, siempre está dispuesta a ayudar a los demás, empática, etcétera. Matemáticas bien, lengua bien y listo. O sea, pero no ponen como 10 o 8 u 8 o lo que sea. Siempre es como una evaluación más general. Ok, Ujú. ok. Y creo que ese es un tema que a veces creo que es bastante controversial, o me parece a mí, que es que los niños no van los miércoles al colegio, ¿cierto? Cierto. ¿Todavía Sofía está en eso? Sí, todavía está en eso. A mí me chocó, o sea, sí me llegó a sorprender un poco, ¿sabes? Porque como que, como lo mencionabas antes, el sistema suizo no está hecho para las mujeres. Sí, no, para los que trabajan, digo Para yo, o los que sea, trabajan, los pero que sobre creen. todo las mujeres, porque se sobreentiende que las mujeres son las que se quedan en la casa y que van a poder cuidar a los hijos los miércoles y los papás son los que van a trabajar, ¿sabes? Entonces es un malabareo impresionante los miércoles que tienes que ver, porque normalmente los miércoles van a actividades extracurriculares, ¿no? Que música, natación, piano, taekwondo, etcétera. Y no sé, se me hace súper sorprendente también Sí, todo eso. porque, exacto, yo creo que tú lo has mencionado muy bien y ahora que lo dices, una vez una mamá me preguntó, ¿y tú qué porcentaje trabajas? Y yo, ¿cómo así? Y no es la primera vez. Luego otra mamá en el parque, ¿y tú qué porcentaje trabajas? Y yo, ¿cómo así? O sea, pues yo trabajo 100%. Pero efectivamente me he dado cuenta que muchas mamás reducen su porcentaje de trabajo para 80%. acomodarse o a que el miércoles no estudian o a que terminan más temprano porque los niños terminan como a las 4 de la tarde, creo. Sí, sí, a las A 4. las 4 de la tarde. Entonces, como que no trabajan 100%, sino 80%. Eso es muy normal. O sea, Sí. a mí me costó, todavía me cuesta, es como, ok, trabajan menos la mujer, ni siquiera es el hombre. O yo no he visto, ¿no? Sí, Pero sí, es un poco patriarcal sí, ese sistema. 100%. A mí también me costó mucho trabajo entender cómo que por porcentaje. Los 60, 80, 50%. Entonces es como que si es el 50 solo trabajas mediodía. O sea, como que tú puedes hacer de tu tiempo lo que quieras, que eso tampoco me parece mal. Sí, o sea, que existe la flexibilidad Sí. me parece genial. Lo que me parece como chocante, como lo Ujú. que tú ibas a decir, es que es solamente para mujeres, que yo casi siempre he visto son las mujeres, ¿no? Sí. No he visto un hombre trabajando al 50%. Ujú. O pues no lo he visto. Ojalá si por ahí hay alguien que me Sí. quiera compartir que trabaja al 50%, que por favor nos Comparta. diga. Sí, es muy duro porque usted te tienes que quebrar la cabeza. A mí también, ¿sabes? Lo que más me impactó cuando llegué aquí es que entran normalmente 1P y 2P tienen una ventana de tiempo para entrar de 8 a 8:40 de la mañana, que está perfecto porque pues están Sí. chiquitos y se tienen que levantar un poquito más tarde, tienes más flexibilidad. Lo que no me parecía, o sea, me parecía, perdón, impactante era que salían a las 11:30 para ir a comer y regresaban a la 1:30. Ah. Entonces, era como Y que ahora tú tienes que cortar tu día, o sea, medio 2 horas. 2 horas, que en realidad se convierten en 3 en lo que vas a la escuela, llevas al niño a comer, lo regresas, tú te vas al trabajo otra vez. Eso me parecía superagotador. Que, existen, evidentemente, los, restaurantes escolares, que tienes que inscribir a tu hijo y todo, pero me parecía superimpactante o sea, que fueran los niños a comer a la casa y luego regresaran a la escuela, ¿sabes? Sí. Eso era
eso me impactó demasiado. Sí, sabes que cuando tú lo mencionaste la primera vez me recordó tanto a mi ciudad natal porque yo crecí en un sistema así, Ujú. en que yo tenía 2 horas de descanso, pero es que yo venía de una ciudad caliente, ¿no? Ok. Vengo de una ciudad caliente. Entonces terminamos a las 12 y teníamos que estar de vuelta a las 2. Pero entonces yo tenía una ruta que me recogía, me llevaba a mi casa, almorzaba, dormía, me bañaba y volvía a ir, ¿no? Pero yo siento que, por ejemplo, en este caso Neiva, que es una ciudad tan pequeña, de alguna u otra manera funcionaba. Claro. Pero pues Ginebra no es que sea lo más grande, pero igual siento que no es como que tú puedas ir a recoger a tu hijo o no, yo siento que me parece bien la idea como lo que ellos quieren, pero es que no hay flexibilidad laboral, o sea, no es que en tu trabajo digas, es como el sistema educativo funciona así, claro. entonces yo tengo la flexibilidad. No, no, no. No, de tu así no jefe es. decir, auséntate 3 horas, no pasa Sí, no, nada. auséntate 3 horas, Sí. no, te va a decir, págale a alguien. Entonces es más gastos. No hay rutas en Ginebra. O sea, creo que los únicos colegios que tienen rutas son los que quedan por fuera y que tienen que tratar a ciertos niños, pero Sí. no hay ruta, ¿no? O sea, tú eres la que recoge. Que también cuesta. Que también cuesta. Sí. Obvio, porque mi trabajo no queda al lado del colegio. Porque eso es otra cosa particular, ¿no? Sí. Creo que los colegios los asignan cerca de donde vives, ¿o no? Sí, sí. Sí, así es, Sí, ¿no? sí, O así sea, es. dependiendo de dónde vives, pues te acercan más, el colegio más cercano y uno trabaja al otro lado. O sea, Sí, imagínate uno ir, volver, recogerlo, almorzar. Eso es una Es logística. imposible. Es imposible. Sí, es por lo que te decía, al final no está hecho el sistema para los papás en general. Siento que, pues, si son 2, se tienen que organizar súper bien o tienes que contratar sí o sí una niñera niñera. o el servicio extraescolar para que se lleven a tus hijos a comer a algún restaurante escolar. Que también cuesta. O por supuesto. eso, por ejemplo, Sí. yo digo, si van a dejar eso, pues entonces no lo cobren, ¿no? Pues no sé, inclúyanlo en la matrícula, lo que sea. Wow, porque eso también, tú te pones a sumar, entonces, bueno, la matrícula, que la niñera que la vea, o el servicio escolar para el mediodía, el almuerzo, o las extracurriculares, o sea, entonces Sí. va sumando y va sumando. Ujú. O la niñera, o esto y el otro. Sí, es demasiado. Tener Wow. un hijo en Suiza es caro, Es bastante costoso. es bastante costoso, pero la calidad de la educación, sinceramente siento que hasta ahora todo bien. Todo bien. Sí, veremos después. Veremos después. Ya habrá capítulo Sí, después de unos habrá años, capítulo ¿sabes? después. Ok. Sí. Wow. Ahora, ¿tú sientes que el colegio María la ha cambiado mucho? Porque ya ahorita hablábamos de todo lo que le ha traído, más empatía, esa multiculturalidad. ¿Tú sientes que le ha cambiado mucho la manera de relacionarse cuando ella va, digamos, a México? Sí, pobrecita mi bebé. Siento que, sobre todo en la manera de hablar, como hemos estandarizado mucho nuestro español, cuando vamos, la gente nos pregunta, o sea, no todos, ¿verdad? Ujú. Pero hay algunas personas que nos dicen o le preguntan a María como, ¿de dónde eres? ¿Sabes? O mismo, porque yo solamente es la que le habla español con dialecto mexicano a mi hija, entonces cuando va y la gente le habla, a María le cuesta un poco de trabajo comprender. Sí. O tiene algunas cosas evidentemente sociales, suizas, que ya no van con lo que pasa en México, o no entiende ciertos chistes, porque tú sabes que la comedia y los chistes engloban todo un conjunto de temas sociales, culturales, etcétera, Etcétera. que no vivimos en ese contexto. Aunque entendamos todas las palabras, como que normalmente pues ya es como si viviéramos como vivíamos en otra época, En otro lado. ¿sabes? Sí, en otro lado. Entonces siento que, por un lado, ella se siente 100% mexicana, pero cuando vas, sí, sí nota la diferencia entre un niño criado en México y un niño pues que ya ha sido criado aquí en Suiza. No necesariamente es negativo, pero siento que cuando creces entre un lado y otro, sí puede generar un poco de incertidumbre, como saber quién soy ¿De dónde realmente, soy? ¿Sabes? Sí. ¿A qué lado pertenezco realmente? Exacto. ¿O aquí o es de allá? Es que soy suiza, pero nací en México, pero soy suiza, entonces, no sé, es muy Sí, extraño. uy, eso me parece difícil, porque efectivamente creo que incluso uno también como adulto lo está sintiendo, ¿no? ¿De dónde soy? Pues yo llevamos 30 años, no sé, o 26 de México, pero ahorita que llevamos acá es como todavía sigo siendo mexicana. No sé si en 20 años uno se pregunte, oiga,
y ahora ¿qué dónde soy? soy, ¿no? Sí. De aquí o de allá, o a la final tenemos un revuelto de las dos cosas, un poquito de allá, un poquito de acá, que yo creo que es lo que le pasa muchas veces a nuestros hijos. Sí. Es lo que, pues no sé, es lo que yo percibo, pero es cierto, eso es yo creo que no lo vamos a saber hasta que ellos vayan creciendo, ¿sabes? Claro. Incluso sería interesante, voy a hacer un capítulo, les voy a contar, de un hijo de papás emigrantes, ¿sabes? De Sí. conocer cómo le impactó su vida, por ejemplo, siendo de aquí, de allá, o sea, porque eso también afecta, no afecta, pero digo que, bueno, sí, tiene implicaciones en nuestra personalidad, Claro. ¿sí? Tanto buenas como pues tal vez malas, porque pues pierdes tus orígenes o los tienes compartidos. Entonces, como si ese tema de identidad, ¿no? Sí, Para un claro. niño multicultural. Pero, Y wow, para el adulto también, porque no, se te obvio. cruzan los cables. Se te cruzan los Total. cables, ya no sabes si sonreír, si no sonreír, sabes si sigues Wow. siendo tú, te pierdes un poquito, no sabes quién eres, necesitas a alguien que te refuerce quién eres, tu esencia. No sé, estás entre un lado y otro todo el Sí, tiempo. sí, también. Yo siento que a veces las personas que se quedan allá en nuestros países nos juzgan. A veces siento eso, ¿no? Como, ay, cómo ha cambiado. Mm. O es que ya no eres tan mexicana o ya no eres tan colombiana. Y es como, pues es que efectivamente estamos lejos de nuestra cultura, estamos lejos de nuestra gente y sí, o sea, hemos Sí, cambiado. ¿qué quieres? O No puedo ser sea, la misma sí, persona no todo puedo el ser la tiempo. misma persona, sigo siendo mexicana porque me siento mexicana o sigo siendo colombiana porque me siento colombiana, pero Ujú. pues también he aprendido que hay cosas de Suiza que me gustan y los he ido adaptando a mi cultura, a mi ser, a mi identidad, ¿no? Sí, no por el simple hecho de ser suiza o francesa o canadiense, ¿sabes? Es por el hecho de la idea que te gusta en general. No es porque seas específicamente porque es de Suiza, es simplemente porque te gusta la idea, como el reciclaje Sí, aquí, sí, por ejemplo, exacto, ¿no? exacto, El donde hecho de estés. respetar el espacio de las personas, el ruido, todo eso, que a mí sí, sí, como dices, sí me han hecho comentarios mis amigos de que cálmate Suiza, ¿sabes? Es como que no, o sea, tampoco es como que me creas Suiza, pero simplemente son ideas que me gustan y que quiero adaptar en mi vida y que evidentemente no puedo venir a Suiza y hacer las mismas cosas que hacía en México porque si no, no funciona, ¿sabes? Sí, No puedo ir arrastrando eso, me van a decir, no, tampoco, no funcionaría, no me podría adaptar si siguiera haciendo la misma, ni quisiera, ¿sabes? sí, eso también te iba a decir, porque creo que tenemos cosas muy bonitas de nuestros lugares de orígenes, pero hay cosas que no son tan chéveres y que si uno está acá, y si uno no las quiere replicar, por ejemplo, porque no se siente cómodo, porque no le gustan, porque no están bien, pues está bien, Sí, porque como tú no te dices, funciona. porque no te Sí. funciona, punto. Uno adapta, somos seres adaptativos, nos adaptamos, ¿no? Pero sí, es cierto, y me acuerdo, ¿sabes? Que se me vino la conversación que alguna vez tuvimos que muchas veces uno acá, pues pucha, sufriendo porque que si asimilarse, ¿no? O adaptarse, que Ujú. asimilarse es como cuando dejas y te ocultas de ser mexicana o de ser de donde eres por miedo a, no sé, a juzgamientos, porque no te dejan ser, ¿no? Que es un Claro. poco lo que pasa acá, que, ay, entonces somos escandalosos. Entonces, en el bus Te nos callas. toca callarnos, ¿no? Pero justamente hablábamos de esas personas que hay, pues, digamos, una comunidad grande de latinos y se viven solo latinos. O sea, viven entre latinos, comparten entre latinos y viven más felices. Y yo digo, pues bueno, hasta también está bien para ellos, ¿no? Sí, Porque pues si pues les funciona. si les funciona, Si ellos están felices si ellos están así, sí. felices, Depende de claro. tus objetivos de vida, por ejemplo. O sea, si quieres hablar español mismo viviendo aquí, ¿sabes? Si eso no te causa ningún problema y lo has sobrellevado súper bien, te funciona, pues qué padre, qué increíble. Depende de lo que tú quieras, por ejemplo. Yo sí me gustaría integrarme en la sociedad, ¿sabes? Como que conocer a más personas. Yo sé que si no me abro, no voy a llegar a conocer a más gente. Por el simple hecho de ser personas, no por el hecho de sean suizas, Sí, francesas, sí, sí. ¿sabes? Por el hecho de ser Personas. personas. Como que también me gustaría abrirme para conocerlas y todo eso. Entonces, es lo que a mí me funciona. Si a ti no te funciona, te respeto, no Sí, pasa nada, respeto ¿sabes? tu decisión. Sí, Es cierto. Incluso yo creo que aquí en Ginebra es raro conocer un suizo. sí. Porque es tan internacional que uno se termina conociendo con mucha gente. O sea, Sí. latinos un montón, franceses, Españoles. españoles, hay un montón. O Sí. sea, suizos, conozco a mi vecino. O sea, literal. Ujú. Son muy pocos los suizos, pero Sí, verdaderos, porque verdaderos. verdaderos Sí. suizos, ¿no?
Claro, seguramente si nos vamos a las montañas y eso Sí, contraemos claro. más, pero bueno, ese no es el caso. No, Ahora, está cuando bien. tú hablas de integrarse, ¿tú qué crees o qué has vivido tú? ¿Cómo has logrado integrarte? O sea, ¿qué te ofrece la ciudad? Pues ya en sí, siento que hablar el idioma me ha abierto muchas puertas para poder integrarme, entre comillas, Ujú, o sí. intentar integrarme Integrarme. eh, con la gente de aquí, ¿sabes? Siento que eso ha sido un plus bastante grande, aunque hay muchos clubes y todo de habla inglesa o de habla hispana, Mm, em, porque es Ginebra, entonces mm, Ginebra es un contexto diferente, digamos, un poco de Suiza porque es muy internacional. mm. Uno es el idioma. Dos, ¿me repites tu pregunta? ¿Qué Se te fue. ha brindado la ciudad para Okey. integrarte? No sé, clubes, creo que hay Sí, un hay montón. bastantes. Como hay Internet. tanta gente de todos lados, hay bastantes grupos para conocer gente, para salir mismo a tomar el sol, ¿sabes? Clubes de lectura, de cafés y todo eso que por algún momento yo me aislaba y me quejaba mucho de, ay, es que no puedo hacer amigos, es que no conozco a nadie, pero tampoco hacía un esfuerzo para salir a conocer un poco de la gente de Ginebra. Entonces, siento que ese sí es sí, una Es un ventaja de plus. estar aquí, Ujú. de que hay muchas actividades. O sea, no puedes decir que te aburres Que en te Ginebra, porque de verdad hay muchos museos, muchos clubes, in- muchas oportunidades. incluso funcionan igual en invierno, porque uno se aburre más como en invierno cuando Sí, uno porque está no todo hay tantas encerrado. cosas, porque evidentemente no puede salir tanto, hace Sí. frío, pero sí siento que en invierno también, aunque es mucho más reducido, es más calmado todo, pero eso es algo que me ha abierto, bueno, que el regalo de Ginebra, conocer a gentes de todos lados y poder ser un poco como María, ¿no? De ser más empática, de conocer, De hacer de amigos, respetar como, costumbres, sí, de escuchar las historias de mucha gente que vive en las mismos, a veces si tiene situaciones similares a las tuyas, de que todo el mundo está está viviendo viviendo su propio su propio duelo. proceso, Ajá, exacto. sí, su propio duelo o sus propios problemas, pero todos tenemos como cosas, ¿no? Digo Claro. yo. Y eso se me hace increíble de poder escuchar a la gente vivir sus propias experiencias, de cómo han sobrellevado este camino de la De la migración. migración, Sí. sí, y cómo las abordan cada cultura tan diferentemente, ¿no? Tal vez Ujú. a un europeo, pues, le da igual, porque ya de pronto ha migrado tantas veces que ya es como, Sí, ay, ya otra sé, vez. otra vez. Pero cambio, como uno cuando uno migra una vez, como durísimo, ¿no? Sí, Pero sí. durísimo. Sí, me ha tocado escuchar historias, por ejemplo, nosotros somos católicos, entonces no están aquí, son protestantes, entonces no es tan distinto, ¿sabes? Pero Ujú. me ha tocado escuchar historias de gente de países musulmanes que vienen hacia acá y cargan con mucho más culpa de la que yo me imaginaba, que yo Que cargaba, tú cargas. y ellos cargan con una culpa gigante, Wow. gigante por hacer cosas que aquí son normales, que en sus países no, ¿sabes? Entonces, Sí, sí. wow. Sí, yo creo que conocer otras culturas te abre también la cabeza, la mente, o sea, la mente en general, el corazón, porque te das cuenta de que no hay una única manera de vivir, hay muchas. Sí. Y es increíble escuchar esas historias. ¿Tú qué crees que funciona bien en Suiza para las familias o incluso para ti como madre soltera y que no funciona tan bien? Ay, qué buena pregunta. ¿Qué funciona bien? Lo que funciona bien, siento que hay muchas actividades para los niños, que es una ciudad bastante kid friendly. Ajá, sí, es familiar. Sí, hay muchos parques, hay muchos festivales, como que son muy amables con los niños en algunas ocasiones. Hay Mm, excepciones, evidentemente, sí. pero siento que son la ciudad está muy adaptada para los niños también. Eso es lo que a mí me gusta mucho. Que durante el verano nunca estás en casa y hay muchas opciones para hacer. Eso siento que funciona muy bien. En el sentido de las prestaciones para hacer algún deporte y todo eso, tengo entendido que hay ayudas para todo. Mm, Entonces, tú no importa si no tienes dinero, el ujú. Estado te va a apoyar para que tu Te hijo subsidia de alguna te manera. subsidie de Mm. alguna manera. Tengo entendido que todos los niños están subsidiados por el Estado, entonces todo el seguro médico de todos los Mm. niños está subsidiado. Entonces, eso es una cosa positiva, que te permite a ti como papá
tal vez poder hacer otras inversiones con tu hijo. Claro. Siento que eso funciona bastante bien. Lo que no funciona bien, lo que comentábamos antes, es todo eso de las pausas de las escuelas, que no está hecho el sistema realmente para las mamás que trabajan. Yo siento que era un sistema de los años, pues, antes, cuando las mamás se quedaban en casa, pero ahora, pues, con un sueldo no te alcanza Sí, para sí, tus o hijos. incluso yo digo, no sé, es como si van a tener un sistema así, como más enfocado al niño, lo cual me parece genial, es cómo se alinea también la parte profesional con ese sistema, ¿no? O sea, es crear un sistema completo, o sea, como las multinacionales, las empresas privadas, que también se alineen un poco a esa prioridad que tiene el colegio o el sistema educativo, para que pueda la mujer desarrollarse o el papá también trabajar, cuidar al niño también, ¿sabes? O sea, que sea equitativo, no Sí, es como... una responsabilidad de No, ambos. pero Ujú. sí. Sí, es eso. Bueno, yo tengo mucha suerte porque en mi trabajo la verdad es que es muy flexible. Tengo un jefe extraordinario que es muy comprensivo, muy humano, etcétera, pero yo entiendo que no toda la gente, Sí, no todos los jefes no son todos así. los jefes son así. Sí. Bueno, Ujú. eso es muy bueno. Sí. Mimi, ¿cómo has logrado mantener tus tradiciones? Hemos hablado un poco de tú le compartes todo a tu hija, digamos, en lo que tú más puedas, pero ¿qué más, qué haces, digamos? Eh, ¿Asistes a eventos, llamas a los abuelos, le cocinas, las Ujú. llevas a comer? ¿Cómo has logrado mantener como esas tradiciones? Eventos siento que no, porque mexicanos, sinceramente, Ujú. en Ginebra al menos no No. siento que haya demasiados. Los eventos son en Berna o en Lausanne y así, entonces yo ni me entero si hay eventos de mexicanos, la verdad. Pero yo sigo escuchando la misma música. Tengo mucho, como los latinos, esa parte de escuchar música Ujú. todo el tiempo. E intento decirle a Sofi como que, ay, esto se baila en las bodas. O sabes, esto lo bailamos en los 15 años. Y entonces, esa es mi parte de cuando vamos a México, que nos invitan a fiestas o algo así. Es como, ven, te voy a enseñar a bailar. Tenemos un baile que se llama payaso de rodeo y le enseño a bailar. O le digo, mira, observa cómo están bailando, ¿sabes? Y sobre todo, como con las palabras, ¿sabes? Intento enseñarle frases, todo El mexicano, slang todo mexicano. el slang mexicano. Sí, mi hija dice no manches, sus groserías a veces, sabes que se le salen, porque la niñera y mi amiga es mexicana, entonces Y así se expresa sí, en... exacto, en mexicano florido. Ajá. Entonces siento una es eso, hablar con los abuelos, evidentemente, durante los primeros 3 años que María estuvo en México, lograron crear un vínculo bastante fuerte, al final de cuentas, ¿sabes? Y eso a María no se le olvida. Entonces ella está muy ligada y ama a sus abuelos y no sé, entonces para mí, sí, le enseño lucha libre o los programas que yo veía cuando era niña, ¿sabes? Todo el tiempo estoy tratando de que, mira, esto hacemos en México, mira esto, sin tratar de imponerle nada, simplemente porque si ella lo Sí, quiere, tú se lo compartes, exacto. ¿sabes? Como para que ella también entienda de dónde vienes tú, tu contexto, pero sin, como tú dices, sin obligarlo. Sí, pero siento que todo pues, lo hago desde el amor y ella ve como el entusiasmo que le pongo para que ella siga teniendo sus raíces, ¿no? Ponemos la ofrenda en el Día de Muertos, le hago comida mexicana, le hago tacos sí, o vemos videos sobre México, le cuento historias de Frida Kahlo, ama a Frida Kahlo, ¿sabes? Entonces sí, sí, sí. Sí, anotando, porque Para a que veces yo él. también sí, exacto, Sí. como uno mantiene sus tradiciones, Sí. ¿no? Ok. Mm, vamos a ir cerrando. Te voy a hacer unas preguntas. Que me encanta hacerle siempre preguntas a las personas cuando vamos cerrando, es como, ¿qué has ganado con la migración y qué sientes que has soltado, que has tenido que soltar para poder tener como ese proceso de migración más sano? La ganancia 100% ha sido la madurez que todo este proceso me ha traído. Lo que te decía que solté, 100% fue la culpa. La culpa. La culpa de mis generaciones pasadas, sobre todo de mi abuela, que amo a mi abuela, me crié con mi abuela y todo eso, pero siento que, claro, ella hizo lo mejor que pudo con lo mejor que tenía,
pero simplemente ya no funcionaba, estando aquí sobre todo, porque la culpa no me dejaba hacer las cosas que a mí me gustaban, no me dejaba convertirme en la mujer que quería ser, que quería transmitirle a mi hija. Entonces tuve que soltar eso y fue bastante difícil. Fue muy difícil. O sea, el psicólogo me ayudó No, demasiado, pues es la psicológico, verdad. sin psicólogo, creo Sin que estaríamos psicólogo acá. estaría así, con el ojito y todo, pero no, eso me ayudó bastante. Sí. Ok, bueno. ¿Qué has ganado como mamá criando lejos de casa? Siento que hemos desarrollado un vínculo muy lindo, estando las 2, incondicional. Nos conocemos perfecto las 2, sabemos cuando ya nos caemos gordas, sabemos cuando estamos contentas, sabemos cuando estamos enojadas, o sea, cualquier gesto mínimo lo identificamos perfectamente y eso siento que es hermoso, o sea, tener un lazo tan cercano con mi hija Claro. es fenomenal, que yo sé que tal vez no todas las mamás tienen la oportunidad, tú sí, porque sí, bueno, somos latinas. Sí, sí, además yo creo que Entonces, como estamos 100% con ellos, bueno, en este caso tú cuando tú te compartes pues, la crianza, digamos, con el papá de Sophie, igual cuando está contigo es 100%. Sí. O sea, es que no le delegas, bueno, que de pronto unas horas mientras que está con la niñera, pero, sí. o sea, es casi 100%, diría yo, cuando está contigo. Sí, Entonces, como hay tantas vacaciones también, sí. ¿sabes? Ajá, se nos olvidó decir eso. Sí. Es que tienen como, Mucho tiempo. sí, Sí, ¿cuántas vacaciones al año? ¿Como hay 4 como 2 meses? meses 2 ahora, meses. 1 mes, sí, casi 2 meses. Después van a ser más, pero sí. Oh, imagínate, o sea, Sí, sí. anoten, Anótenle para que tengan en cuenta que tienen muchas vacaciones. los campamentos de verano y todo. Sí, sí, Okey, sí. guau, qué bonito. Mm. ¿Qué consejo le darías a una mamá que acaba de llegar a un lugar con una hija o con un hijo, por ejemplo? Bueno, mi consejo sería que no se cierren a conocer a nueva gente, que puede ser que creen un vínculo muy bonito de confianza. Yo sé que cuesta trabajo porque no es lo mismo hacer amistades en tus 20, 30, 40 que cuando estabas más chica, pero sobre todo como que empieces a soltar un poco eso y que crees poco a poco una red de apoyo que puede estar para ti, incondicionalmente para ti, para tu hijo, y que sí, que mantengas todo ese lazo y ese vínculo, si es que tienes familia en otro país, que lo sigas manteniendo, Qué que lo bonito. sigas nutriendo. Sí. ¿Qué significa hoy para ti la palabra hogar? La palabra hogar, que es un poco dividido, ¿no? Es un poco dividido porque, pues, mi hogar también está donde están mis papás, que están en México, y mi hogar aquí con mi hija. Entonces, tengo 2 hogares, tengo muchas casas. Sí, es una pregunta complicada porque siento que mi corazón está un poco dividido entre Suiza y México. Realmente mi hogar esté donde las personas que amo. Mm, Sí, eso puede ser una linda definición, sí, ¿no? ¿Sabes? Como el hogar es donde están las personas que amo. sí. En este momento está acá con Sophie y allá estás Y ahí con está mi otro hogar, sí, que tengo y que lo cuido y que los amo y todo eso. Pero sí, mi corazón está un poco dividido entre los 2. qué lindo, Sí. qué bello, muchas gracias, Mimi. No, gracias a ti. Última pregunta, porque no me Okey. quiero ir antes de preguntarte esta. ¿Qué te da esperanza hoy, ¿Qué me da esperanza hoy? siendo un emigrante, por ejemplo? O bueno, de cualquier De cualquier tema. tema que me quieras compartir. Pues la esperanza que tengo, como todas las mamás, yo siento, es que mi hija crezca lo mejor posible, con el corazón lleno de amor, ¿sabes? Con que sea una niña llena de energía, llena de amor para dar, de empatía, de todo eso. Y es algo que la verdad me quema el coco un poco, porque es muy difícil estando lejos, como de ser constante, sin querer tirar la toalla, porque como mamás a veces queremos tirar la toalla, pero siento que me da esperanza y tengo una gran responsabilidad, sobre todo, de que esa esperanza siga creciendo para que mi hija sea una una niña feliz. Sí, Qué lindo. Que así sea. así sea. Muchas gracias, en verdad, Gracias por a tu ti, Angie. tiempo.
Disfruté mucho la conversación. Yo creo que acá nos podíamos quedar acá Sí. otras 2 horas hablando. Bueno, es que siempre platicamos así, de verdad. Sí, literal, siempre hablamos y gracias por venir, gracias por compartirnos un pedacito de tu historia, de tu experiencia, porque seguramente, como decimos, nos podemos quedar acá hablando eternamente porque nos encanta este tema. ¿Verdad? Te quiero. Yo Te también te admiro un quiero. montón. Muchas gracias. Qué La admiración valiente es eres. mutua. Qué valiente eres. Gracias. Te Tú lo dije. también. No, un Gracias. abrazo.